Muy buenos días a todos. Para mí es un placer hoy día compartir con ustedes, queridos amigos, una conferencia muy importante en la práctica cotidiana. Hoy hemos tenido como invitado especial a la doctora Geraldine Peralta, una residente 2 de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Y con ella hemos visto que hay patologías del aparato digestivo del paciente adulto mayor que son absolutamente importantes en la práctica cotidiana y de las cuales hay muy poca información en el médico de cuidado primario. Hoy día se va a discutir la importancia que tiene la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Pero antes de que la doctora Geraldine haga su conferencia, yo quiero enfatizar que los divertículos en el colon producen molestias en un grupo importante de pacientes. Pero es muy importante destacar que ellos representan una fuente de morbilidad y de alteración de la calidad de vida cuando son sintomáticos. Una vez que se hace una colonoscopia y se encuentran divertículos, el diagnóstico que debe hacer el endoscopista es diverticulosis. Y la diverticulosis es un tema absolutamente complejo a nivel mundial. No basta verlos ahí. Eso tiene otras implicaciones. Verlos es una habilidad técnica. La habilidad cognitiva, lo que representen, etcétera, es muy compleja. Y hoy día se da un acercamiento a una de las más importantes manifestaciones. Existen frecuentemente a nivel mundial consensos, congresos sobre divertículos y hay guías de práctica clínica en todo el universo sobre cómo se diagnostica y se maneja los divertículos en el colon. Cuando uno dice que hay divertículos en el colon, en realidad esa es la punta del iceberg, porque debajo de la superficie hay múltiples alteraciones que el médico debe conocer. Es la alteración estructural más frecuente en el colon cuando se hacen coloscopias de tamización. El 10% de las personas con divertículos tienen menos de 40 años. Y en personas de 70 años o más, hay divertículos en el 80-90%. Dicho de manera concreta, a los 60 años, 60% de la gente tiene divertículos. A los 80, 80%. Es igual en hombres que en mujeres y tiene manifestaciones ampliamente variables. Brevemente quiero destacar que el 5% de la gente con divertículos puede hacer en el futuro una diverticulitis y el 20% de ellos pueden recurrir. El 1 a 1,5% de las personas con divertículos puede tener sangrado diverticular. Este par de complicaciones aquí no se van a tocar hoy. Y el 20% puede tener enfermedad diverticular sintomática no complicada, que es el tema que la doctora Geraldine hoy va a tocar en este importante evento. Los síntomas que produce la enfermedad diverticular sintomática no complicada son síntomas abdominales crónicos o persistentes o recurrentes que se caracterizan por dolor abdominal, sensación de distensión abdominal que se llama bloating, estreñimiento o diarrea y a veces alternante. La importancia que tienen estos síntomas es que lamentablemente, la gente confunde estos síntomas con patologías distintas. Uno puede concluir a estas alturas que cuando hay divertículos se llama diverticulosis. 80-85% son asintomáticos. Y habrá enfermedad diverticular en 15 a 20% cuando esos divertículos producen molestias, como la enfermedad diverticular sintomática no complicada, la colitis segmentaria, la hemorragia diverticular, la diverticulitis no complicada o la diverticulitis complicada. Aquí solamente hoy se va a tocar la primera entidad que nos parece la más prevalente
y la cual trae muchos inconvenientes al paciente adulto mayor. La razón por la cual se producen los divertículos es variable o es multifactorial. Hay componentes genéticos, componentes de la dieta que no están establecidos, la obesidad y una alteración fundamental es que la microbiota de cada ser humano puede predisponer a los divertículos. Entonces, la enfermedad diverticular sintomática no complicada es absolutamente frecuente en el adulto mayor. Lamentablemente, todavía las personas creen, incluidos gastroenterólogos, que en el adulto mayor esos síntomas corresponden a colon irritable. Hay que decir dos cosas, que esta enfermedad no existe. Ninguna se llama así. Hay una que se llama síndrome de intestino irritable. Y en el adulto mayor, a diferencia de la persona joven, el síndrome de intestino irritable en ellos es un diagnóstico de exclusión, porque el cáncer de colon, la colitis isquémica, el SUD que le corresponde hoy y otras entidades dan exactamente lo mismo que de un síndrome de intestino irritable. La importancia que la Universidad Nacional de Colombia le damos a la geriatría es muy grande, porque el adulto mayor no es cualquier enfermo cotidiano, no. El adulto mayor para Colombia es una persona de 60 años o más. A nivel mundial es adulto mayor 65 años o más. Y en Japón es adulto mayor 75 años o más. Estos pacientes adultos mayores quiero enfatizar de manera muy profunda es que eso es otra biología. Uno no puede decir que el niño pequeño, el infante, es un adulto pequeño. No, un adulto pequeño es un enano. El adulto mayor no es una persona que ha cumplido años, es otra biología que amerita una especialización. Por eso, hoy comenzamos con la doctora Geraldine un programa de gastroenterología en geriatría. Y la próxima semana daremos a conocer nuestro programa que será todos los miércoles de 6:30 a 7:30 de la mañana, patologías en el adulto mayor del tracto gastrointestinal. Hoy la doctora Geraldine Peralta va a inaugurar el ciclo de conferencias sobre lo anterior. Doctora Geraldine, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este evento que nos ocupa en el día de hoy. Dando continuidad con la enfermedad diverticular sintomática no complicada, es una enfermedad que ha adquirido importancia durante el paso de los años, puesto que al principio la clasificación de la enfermedad diverticular no la contemplaba. Sin embargo, con el paso de los años cada vez son más los estudios que la tienen en cuenta, sobre todo por el impacto en calidad de vida que tienen los pacientes. Los divertículos son protrusiones de la pared intestinal por la herniación de la mucosa a través de la capa muscular y pueden ser falsos o verdaderos de acuerdo a la cantidad de capas que comprometa. La enfermedad diverticular en los países occidentales se caracteriza por mayor compromiso en el colon izquierdo y suelen ser pseudodivertículos, mientras que en los países asiáticos el compromiso es en colon derecho y suelen ser divertículos verdaderos. La epidemiología es bastante importante. Se ha visto que los divertículos son un hallazgo incidental. Se reportan aproximadamente en el 40% de las colonoscopias y es el de los hallazgos más frecuentes. La incidencia aumenta en mayores de 65 años y el 10 a 20% de los pacientes a los que se les encuentra divertículos van a presentar síntomas. También es importante decir que tiene un alto costo económico, ya que aproximadamente la hospitalización de estos pacientes cuesta 2.000 millones de dólares. El 95% de los divertículos se van a alojar en el colon izquierdo, el 65% en el sigmoide, el 24% van a estar en dos segmentos y el 7% el compromiso general. El espectro de la enfermedad diverticular es muy amplio, realmente va desde una diverticulosis, que son pacientes asintomáticos en el 80-85% de los casos, hasta una enfermedad diverticular sintomática que tiene una menor cantidad de pacientes, 15 al 20%,
Dentro del espectro también está la enfermedad diverticular sintomática no complicada, que es el 10 al 15% en el cual nos centraremos hoy. La colitis segmentaria asociada a divertículos en un 11% y la diverticulitis aguda es el 4 al 5% de los casos en los cuales podemos tener no complicada en el 85% o complicada el 15% que se va a representar por abscesos, peritonitis, obstrucción y fístulas. La enfermedad diverticular sintomática no complicada, entonces es una enfermedad crónica que se caracteriza por un dolor abdominal recurrente y que tiene un impacto negativo en la calidad de vida. Se han identificado factores de riesgo como el consumo de carnes rojas, que aumenta el riesgo de tener enfermedad diverticular en un 58%, la dieta mediterránea en un 55% y la obesidad es uno de los factores más fuertes para presentar diverticulosis en un 78%. También los medicamentos hay que tenerlos en cuenta porque muchos de los pacientes tienen alguno de estos, incluyendo aspirina, AINES, opioides, pero marcadamente los corticoides aumentan el riesgo con un RR de 2,74. Los factores de riesgo no modificables, entonces estará la edad, la predisposición genética, que incluye todas esas enfermedades del tejido conectivo. La fisiopatología hace parte del espectro que nos va a permitir entender por qué los pacientes tienen enfermedad diverticular sintomática no complicada, empezando por la diverticulosis, en cuyo caso se ve que los pacientes que tienen envejecimiento, factores genéticos o unos cambios en su vida nutricional o estilo de vida, van a generar anormalidades neuromusculares. Esto por alteración del colágeno, por disminución de las células gliales y neuronales y alteración de los neurotransmisores. Los pacientes con diverticulosis tienen aumento de la acetilcolina, disminución del óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo, lo que conlleva a que tienen mayor incremento de la presión intracolónica, que también está asociada a pacientes con obesidad. Todo ello conlleva a la presentación de diverticulosis. En el caso específico de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, lo que se ha observado es que tienen una alteración de la microbiota intestinal, generando una inflamación de bajo grado constante, esto generado por las taquiquininas, y una alteración en los nervios, en las fibras nerviosas, lo que va a llevar a que estos pacientes o sea, lo más importante es que tienen hipersensibilidad visceral y pues desarrollan la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Dentro de las manifestaciones clínicas, el dolor abdominal son pacientes que tienen dolor abdominal en el extremo inferior del hemicolon izquierdo, asociado a distensión abdominal, cambios en el hábito fecal que va desde el estreñimiento hasta la diarrea. No suelen tener una inflamación sistémica. Usualmente estos pacientes tienen un hemograma normal, una PCR normal, pero se caracterizan por una inflamación local que se ve a través de la colprotectina fecal, que es básicamente la infiltración de neutrófilos en la pared intestinal. Se ve que el diagnóstico clínico realmente lleva a un diagnóstico incorrecto en un 34 a 68% de los casos y es importante saber que es una enfermedad que altera la calidad de vida. De hecho, la calidad de vida la valoramos a través de un cuestionario que es el DB Quality of Life. Es un cuestionario de 17 ítems en los cuales incluye síntomas físicos, preocupaciones, emociones y cambios comportamentales. Este es un punto de partida muy importante porque va a ser un marcador para saber si el paciente responde o no al tratamiento. Las imágenes, previamente se usaba el enema de bario, era recomendado porque tenía una buena detección de divertículos, pero se ha visto que tiene una baja sensibilidad y especificidad. Hay imágenes de corte seccional que se pueden realizar para, no tanto para el diagnóstico, sino para pensar que los pacientes de pronto tengan un cambio en la enfermedad o una complicación secundaria de la enfermedad diverticular. La ecografía tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90% y se pueden encontrar abscesos o fístulas o engrosamiento de la pared intestinal.
La tomografía de abdomen es básicamente la que más se solicita, tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad del 99%, y lo que se logra ver son perforaciones o complicaciones a distancia de la enfermedad diverticular. Y la resonancia de abdomen tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 88%. La colonoscopia nos va a permitir identificar complicaciones de la enfermedad diverticular como es el sangrado. La diverticulitis aguda, realmente lo que se ha sugerido es que si se hace la colonoscopia en la forma aguda de la enfermedad puede tener riesgo de perforación, por lo que se sugiere que se realice a las 6 o 8 semanas después del tratamiento. Hay muchos biomarcadores que se pueden realizar en estos pacientes: PCR, BSG, conteo leucocitario, calprotectina fecal, la cual vamos a ver que se eleva con frecuencia en la enfermedad diverticular sintomática no complicada y puede ser un seguimiento de respuesta a la terapia. Básicamente, los pacientes muchas veces son confundidos un síndrome de intestino irritable, por lo cual es importante diferenciarlo. La enfermedad diverticular sintomática no complicada se da comúnmente en hombres mayores, tienen un dolor prolongado de más de 24 horas, tienen largos periodos de remisión y siempre el dolor está ubicado en el cuadrante inferior izquierdo. Este dolor no alivia con la defecación y predomina la diarrea como síntoma acompañante. Mientras que el síndrome de intestino irritable se da más en mujeres jóvenes, el dolor es más corto, tiene recurrencias frecuentes, el dolor abdominal puede ser generalizado y estos pacientes, de acuerdo al tipo de enfermedad, pueden tener diarrea o estreñimiento concomitante. El tratamiento es bastante amplio, se ha estudiado en los últimos años y lo importante es iniciar con una valoración de la calidad de vida. La primera línea de tratamiento es la rifaximina más la dieta alta en fibra. La mesalazina, hay algunos estudios al respecto. En cuanto a los probióticos, hay muy baja evidencia para su uso y en caso de que los pacientes tengan síntomas persistentes o baja calidad de vida pese al tratamiento, se podría considerar la cirugía. La dieta rica en fibra, sobre todo a base de cereales integrales, frutas y verduras, tiene una evidencia insuficiente con unos estudios que han sido heterogéneos y de alto riesgo de sesgo. Sin embargo, que se ha visto que tiene mejores resultados cuando se acompaña con rifaximina. Los prebióticos realmente tienen estudios pequeños y lo que han mostrado es que da mejoría de los síntomas de estreñimiento o diarrea, pero no del dolor abdominal. Hay mejores resultados con el Lactobacillus casei más la mesalazina. Sin embargo, en esta revisión sistemática no se encontró una eficacia demostrada a favor de los probióticos por alta heterogeneidad y mala calidad de los estudios. La mesalazina, este fue una revisión sistemática en la cual se comparó la mesalazina contra placebo y el objetivo fue identificar la disminución de la recurrencia de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, y en ello se observó que en dos ensayos clínicos aleatorizados de 216 pacientes, en donde se usaron dosis de mesalazina de 800 miligramos cada 12 horas, disminuyó la recurrencia de la enfermedad en un 48%. Asimismo, se vio disminución en la incidencia de la diverticulosis en un 65%. La rifaximina también se ha venido estudiando. Este es un metaanálisis que incluyó 4 ensayos clínicos aleatorizados que tenían 1.660 pacientes y se comparó la rifaximina más la fibra versus el placebo. Lo que se observó es que era eficaz para obtener alivio de los síntomas con un número necesario a tratar de 3, mientras que para prevenir complicaciones al año se requería un número necesario a tratar de 59 pacientes. La dosis utilizada es de 400 miligramos cada 12 horas por 8 a 14 días. La cirugía es la última opción. Se han visto estudios con sigmoidectomía mínimamente invasiva que ha demostrado que mejora los síntomas y la calidad de vida, sobre todo en pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada posterior a una diverticulitis aguda. Realmente, cuando hay que considerar la cirugía es en aquellos pacientes con dolor crónico, con fracaso del tratamiento médico y con deterioro persistente de la calidad de vida.
es un campo que se sigue estudiando, pues no tiene todavía resultados concluyentes. Para tener mensajes para la casa, la enfermedad diverticular sintomática no complicada es muy prevalente en adultos mayores. Hay que considerarla como nuestro primer diagnóstico. Es importante conocer el espectro de la enfermedad. La calidad de vida hay que determinarla en el primer instante antes de iniciar el tratamiento, ya que es una forma para objetivar la respuesta al tratamiento y la mayoría de los pacientes tienen un adecuado control con el manejo conservador. Muchas gracias. Geraldine, muchas gracias por tu excelente presentación. Yo quiero finalmente solo agregar que habrá que pensar en esta entidad cuando un paciente adulto mayor se le ha hecho una colonoscopia, tiene divertículos y presenta los síntomas que aquí se han mencionado de manera muy clara. Nosotros con Geraldine, que hacemos consulta todos los días en el hospital universitario, permanentemente vemos pacientes con una pésima calidad de vida, manejados con antiespasmódicos y otros medicamentos, asumiendo que ese adulto mayor tiene intestino irritable y no. Esta es la patología que hay que pensar en ellos.